Muy buenas noches, tengan todos ustedes muchísimo gusto en saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Mi compañera Beatriz Ricarti, ¿cómo estás? Mi Betty, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches tengan todos, Día pues pesado para ti, muy día pesado, pesado para todos nosotros. muy pesado, pero lo más importante es de que tengo un ánimo como para hacerle frente a todo lo que venga. Sí, además hay muy buenas noticias para nuestra comunidad, pero antes, a ver, hoy es 29 de febrero, un tanto cuanto atípico el año bisiesto. Bastante, sí, sí, porque sí sabías tú que desde que el emperador romano, Julio César, creó el calendario que llamamos juliano, hace 2000 años, un año de cada 4 es bisiesto. Es decir, febrero tiene 29 días en vez de 28. Y este ajuste se hizo necesario porque la duración del año, una vuelta completa a la Tierra en su órbita, no es de 365 días exactos, sino de 365 días, 5 horas y 56 minutos. Muy bien. Oye, entonces las personas que nacen un 29 de febrero, ¿cada cuándo cumplen años? Cada 4 años. Oh, Así que son imagínate, jóvenes. ¿eh? Son chavalos después de 150 años. Bueno, te decía que hay buenas notas, porque fíjate que hoy hablé con el capitán Rigoberto Romero, él es vocero del Departamento de Policía de la ciudad de Los Ángeles, porque quería invitarlo aquí a compartir con nosotros la información que se ha derivado de la Comisión de Policía, que ha votado en favor de un plan del jefe de la corporación, Charlie Beck, para facilitar las normas que regulan la retención de los vehículos pertenecientes a los conductores sin licencia, incluidos los inmigrantes indocumentados. Entonces él me decía que por supuesto que estaba en la mejor disposición de venir, y después ya dijo que había instrucciones de parar este tipo de información pública hasta que los miembros de la Comisión de Policía votaran en favor o en contra de este proyecto. Y entonces me dijo que esto dilatará aproximadamente entre 2 y 4 semanas, pero que todo parece indicar que hay luz verde de parte de los miembros de la Comisión de Policía para darle paso a este nuevo ordenamiento. Y bueno, pues como tú sabes, actualmente cuando una persona maneja sin licencia, se le detiene la unidad durante 30 días y paga una multa de hasta $1,500. Normalmente esas unidades se pierden porque en el caso de los indocumentados no las reclaman jamás, y con la nueva norma quienes manejan sin licencia podrán recuperar sus unidades al día siguiente, aunque deben tener seguro de vehículo, identificación válida y no tener penalidades previas por conducir sin licencia. Entonces, insisto, es una buena noticia para la comunidad, porque pues esto va a facilitar mucho el que no se pierdan tantas unidades manejadas por conductores sin licencia, y que solamente van a quedar en los corralones un mes los vehículos de las personas que conducen con licencias suspendidas o revocadas, o aquellos que no satisfacen los requisitos del Departamento de Policía. Y como el jefe Beck lo dice, el siguiente paso es que el gobierno del estado conceda licencias de manejo a las personas que no tienen este documento, que en California se estima que hay 2 millones de conductores que manejan sin licencia de conducir. 2 Entonces millones. sí, y acuérdate también que en días pasados el jefe del sheriff aquí de Los Ángeles, Vaca. Lee Baca, él apoyó este proyecto del jefe de la policía de Los Ángeles, de tal forma que yo creo que es viable en primera instancia que esta norma entre en vigor aquí en Los Ángeles, y que hay una alta factibilidad para que se concedan licencias a las personas que, sobre todo a los indocumentados. Por eso te digo que es muy buena noticia. Como muy buenas noticias tiene para todos ustedes Margie Estrada, abogada consejera del presidente del Senado de California, porque nos va a explicar en qué consiste el Acta de los Derechos de los Propietarios de Casa, dada a conocer este día por la Procuradora de Justicia del Estado, Kamala Harris. Una
moción que se perfila como una solución a la crisis de las hipotecas, a los abusos de los bancos en perjuicio de quienes no tienen para pagar sus hipotecas y terminan perdiéndolas. Además, se contemplan sanciones contra bancos y organismos hipotecarios fraudulentos. Y también más tarde vamos a conversar con el vocero de la Procuraduría de Justicia en San Diego, Jessy Navarro, sobre las acciones en marcha para combatir la creciente corrupción política. Y vamos a hablar a México con nuestro analista Francisco Rodríguez sobre la también cada vez más nutrida corrupción política en México, lo cual le resta credibilidad al proceso electoral. Y finalmente vamos a entablar comunicación con el entrenador de vida y terapeuta José Luis Rodríguez para tratar sobre un tema muy importante para los padres de familia a fin de que sus hijos eviten desviarse del camino desde a muy temprana edad, sobre todo para que no cometan delitos que los pueden incluso llegar a marcar para siempre. Bueno, por lo pronto ya tenemos en la línea a Margie Estrada, abogada consejera del presidente del Senado de California. Margie, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Estoy aquí con mi colega Xochitl Arellano, quien también trabaja con nosotros en el Senado Estatal. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Oye, pues mira, la primera pregunta es de que nos hagas el favor de explicarnos en qué consiste el Acta de los Derechos de los Propietarios de Casa que reveló hoy la Procuradora de Justicia de California. Perfecto. Estamos en el Senado trabajando junto con la Asamblea en unos proyectos de leyes para ayudar a las personas que están en el crisis económica con los problemas de los hipotecarios, los embargos hipotecarios. Entonces, estamos presentando proyectos de leyes que vienen de investigaciones que ha hecho la fiscal, la Procuradora General Kamala Harris, y también estamos tratando de imponer unas soluciones que ha llegado también en el acuerdo nacional que nomás pertenece a 5 bancos. Entonces hay muchos más bancos que afectan a las personas en el crisis en sus casas. Y son 6 temas que estamos tratando de solucionar. ¿Cuáles son esos 6 temas? Okay. Uno de ellos es el problema que todos hemos escuchado acerca de la doble trayectoria, doble acción, dual track se dice en inglés. Cuando una persona está tratando de solucionar su deuda con su banco y a la misma vez el banco está empezando el proceso del embargo hipotecario. Entonces, estamos tratando de hacer que los bancos dan una respuesta acerca de la modificación antes de embargar la casa. Eso es una de las cosas que estamos proponiendo. Otra cosa es, por ejemplo, si una persona está tratando de solucionar el problema de su casa y tiene que llamar al banco, que nomás hay una persona dedicada, lo cual esa persona tiene que llamar y que va a tener toda la información en el banco, en vez de tener que hablar con 6 diferentes personas que no tiene la información. Otra cosa que estamos tratando de hacer es protección para las personas que están, no sé cómo se dice, rentando. Inquilinos. Inquilinos. Decir que si hay un embargo hipotecario, usted tiene 90 días a estar en la casa después del embargo, y también que los bancos o la nueva persona respeta este contrato que usted tiene con su arrendatario. Es otra cosa. Otra cosa que estamos tratando de hacer en el proyecto de ley
es, es también cuando hay problemas de casas vacantes, casas que abandonadas y hay crímenes allí, toda esa cosa, es hacer más, ¿se dice? ¿Presión? The blighted homes, sí, abandonadas, casas abandonadas, zonas que están vacantes para... Sí, que son muchas. Aquí en el sur de California hay muchas zonas donde hay casas abandonadas e incluso se convierten en refugio de maleantes. Exacto, entonces estamos tratando de dar a las autoridades locales más posibilidad de rectificar este problema. Y también dar a la fiscal más posibilidad con un gran jurado de investigar los crímenes financieros de ejecución hipotecaria también. Y esos son los temas que estamos a tratar de solucionar. Y también otra cosa es que a veces se llama robo-signing, que hemos escuchado mucho, de que las personas en los bancos, en vez de verificar los documentos que tienen que archivar, lo que están haciendo es nomás firmando los documentos sin verificarlos. Entonces vamos a poner, o estamos tratando de poner Frenar esta situación. Una multa de $10,000 cada vez que ellos hagan esa cosa. Oye, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Este proyecto que presentó la procuradora, ¿cuál es el curso legislativo que va a seguir? Tiene que ir el curso normal. Entonces, son 6 proyectos de leyes distintas en la Asamblea y también los mismos proyectos de leyes en el Senado. Y tienen que ir a los comités para analizarlos. Y luego los senadores en los comités tienen que votar que sí o no. Y también tenemos que hacer negociaciones. Y luego tienen que ir al gobernador para su firma. Es un proceso y estamos en los principios. ¿Cómo lo recibieron los líderes de la Asamblea y del Senado a este anteproyecto? Muy bien, los líderes están trabajando juntos ahorita y todos saben que hay problemas que tenemos que solucionar. El presidente del Senado, Gerald Steinberg, y el presidente de la Asamblea, John Pérez, las 2 personas están detrás de todo eso y estamos empujando esos proyectos de leyes adelante. Oye, Margie Estrada, abogada de consejera del presidente del Senado, ¿tú crees que vaya a convertirse en ley estos proyectos? Ojalá que sí, vamos a batallar en esto. ¿Batallar por qué? ¿Quiénes están oponiéndose a esto? Bueno, van a ponerse los bancos, ¿no? Claro que sí. No es la única vez que hemos tratado de hacer proyectos de leyes para proteger los consumidores. Entonces, antes los han opuesto los bancos. Tú hablas aquí que hablas tú que ahorita pueden no tienen todas esas reglas que tienen que seguir. Hablas tú ellos dicen, yo pienso que no hay problema. Oye, hablas tú de 5 bancos. ¿Cuáles son esos 5 bancos? Okay, los 5 bancos, tengo el papel por aquí. Los 5 bancos son Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Ally Financial, que era anteriormente GMAC. Entonces, ni son 50% de los bancos, ni son 50% de los hipotecas. De las hipotecas. O sea, todos estos proyectos de ley van a atender a los problemas que hay en estos bancos. Todos los bancos. Entonces, la fiscal llegó a un acuerdo nacional
en contra y con estos 5 bancos. Pero lo que estamos tratando de hacer es imponer la misma cosa a todos los bancos en el estado de California. Ahora, ¿tú consideras que este es el mayor esfuerzo de parte del Poder Legislativo de California, de la Autoridad de California, para frenar los abusos de los bancos en contra de las personas afectadas por estos embargos hipotecarios? Sobre todo, son latinos y son afroamericanos los más afectados. Eso es cierto. Nuestra comunidad está afectada más que cualquier otra. Así es. Y sí, es lo que estamos haciendo para tratar de solucionarlo. Ahora mira, yo estuve platicando precisamente antier con un experto en la materia, con un abogado en este ramo que tiene ya muchísimos años de experiencia, algo así como 40 años de experiencia en este ramo, y él me decía que el problema de fondo es de que todas las acciones del gobierno, los planes del gobierno, los programas del gobierno están fracasando rotundamente porque finalmente la solución la dejan al arbitrio de los bancos y no es el gobierno el que les impone pautas a los bancos para hacerlos que hagan lo que el gobierno pretende y si finalmente dejan a discreción de los bancos la solución final. Entonces, por ejemplo, en el programa de Making Home Affordable, hay más de 1 millón de solicitudes y solamente el 5% han sido aceptadas y se han resuelto. El 5%. ¿Por qué? Porque los bancos son los que finalmente deciden. Entonces, en este caso, estos proyectos contemplan exactamente darle instrucciones precisas, concisas y terminantes a los bancos para que acaten las disposiciones de ustedes, o van a seguir dejando la decisión final en los bancos. No, yo entiendo que usted está diciendo. Lo que queremos hacer es que las personas que están en estas situaciones no están en dos trayectorias, que no tienen el estrés de pensar que no van a embargar a su casa mientras están tratando de arreglar las cosas con el banco. No sé si eso está... No, sí, está muy bien. Bueno, entonces finalmente, ¿tú crees que estas iniciativas de ley van a prosperar en la Asamblea y en el Senado para convertirse en ley en este año y favorecer a las personas que tienen problemas con sus hipotecas? Sí, yo pienso que sí se puede, pero va a ser una batalla porque hay fuerzas, los bancos son muy poderosos aquí en la ley. Bueno. Sí, aquí estamos. Sí. Me decías que los bancos son muy poderosos. Sí. ¿Y qué por muy poderosos que sean, tú crees que están por encima del gobierno? Claro que no. Y no están encima de la justicia y tenemos problemas y la fiscal ha identificado muchos problemas y entonces aquí estamos tratando de solucionarlo y estamos aquí tratando de respaldarla y hacer las cosas buenas para las personas de California. Ahora, ¿cuál es finalmente el papel que debe de jugar la comunidad afectada? ¿Cómo cuántos afectados hay por la crisis de las hipotecas en California? Hay miles de personas que están afectadas. Hay algunos condados en que 1 en 10 personas tienen sus casas debajo de embargo hipotecario. Claro. Es una crisis grande. Todos conocemos a personas que están afectadas. Pues es una crisis grande, es una crisis provocada por los bancos, por Wall Street, y realmente hasta este momento ningún culpable de esta situación que derivó en el mismo quebranto nacional económico, en la recesión, ha sido enjuiciado y está en la cárcel pagando precisamente por todos sus crímenes. Y ojalá, y aquí ustedes con estas leyes metan en cintura a los bancos porque es una demanda, es una exigencia de los ciudadanos. Así es, en eso estamos tratando de hacer. Bueno, pues muchas gracias, muy amable, y estamos en contacto. Margie Estrada, abogada consejera del presidente del Senado de California. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Pues vaya problema este de las hipotecas, Beatriz, porque te digo, este abogado John Ramos, al que invité precisamente para venir aquí el lunes, él me decía que incluso los juzgados, los jueces están fallando en favor mayoritariamente de los bancos, que el poder de los bancos es omnímodo, es terrible y prácticamente el gobierno no les está haciendo nada. Así es de que bueno, pues ahora aquí tenemos en la línea, Beatriz. A Jesse Navarro. Mi querido Jesse Navarro, vocero de la Procuraduría de Justicia en San Diego. ¿Cómo estás, Jesse? Buenas noches. Muy bien, mi buen amigo, aquí en la bella ciudad de San Diego, mejor conocido como el paraíso de California. Muy bien, muy bien. Sí, estaba escuchando sobre brevemente el problema de las hipotecas, que este asunto ha mejorado un poco, pero el problema tiene razón la persona que habló y tú, es de que pues aparte del fraude y los engaños y todo lo que ha pasado, las instituciones bancarias y financieras prácticamente se han salido con la suya. Actúan impunemente. Ya, prácticamente sí. Aquí en San Diego hemos consignado, procesado a muchos de los individuos que andaban engañando o cometiendo fraude, y bueno, y hemos tenido éxito, pero ya cuando se trata de procesar y consignar y multar a las instituciones, los bancos, las financieras grandes, eso mi amigo mío, a nivel estatal o a nivel federal ha sido no imposible, pero muy difícil. El gobierno federal se ha tenido un poquito de más éxito por los recursos que ellos tienen y las leyes federales por todo el país, pero a nivel local y estatal ha sido un camino muy difícil, muy difícil. Mucho, muy difícil. Oye, pero hablando de actividades ilícitas, estamos también tocando el tema contigo de la creciente corrupción política que hay aquí en California y aquí en San Diego. ¿Qué están ustedes haciendo para combatirla? Bueno, mi amigo, pues nos vamos de un tema importante a otro tema importante. Aquí en la Fiscalía, como por todo el estado de California y por todo el país también, las fiscalías, las procuradurías, tenemos una función muy importante de procesar a los delincuentes, a los rateros, a los asesinos y todo lo demás, pero también tenemos que vigilar y proteger al público de esos funcionarios corruptos, deshonestos, de esos políticos que han aprovechado de la confianza de su puesto, están engañando al público y están a la vez causando un grave problema. No es un problema que está fuera de control, naturalmente, pero eso lo vemos por todo el estado de California y lo vemos naturalmente en todas partes, incluyendo aquí en San Diego, lo que nos toca en San Diego, y lo hemos visto en varias otras ciudades, que funcionarios públicos o personas que han sido elegidas, han sido electas por los ciudadanos a puestos políticos a todos niveles, desde el distrito escolar a los distritos del agua, regidores municipales, presidentes municipales, bueno, todos los puestos políticos que nosotros, los ciudadanos en todas partes de California, elegimos cada 2 años, cada 4 años, y de vez en cuando vemos un problema de que están simplemente no nomás violando la confianza del público, de las personas que los elegimos, pero también están haciendo cosas en contra de la ley. Aquí en San Diego lo hemos tomado muy en serio, como lo hemos visto en otras ciudades, algunas ciudades, si recuerdas, la ciudad de Los Ángeles tuvo un escándalo muy grande, pero esto es mucho más común de lo que todo el mundo se imagina, de lo que hacen. Empiezan, si me permites, tomando la confianza de aceptando una comida, una cena, y luego aceptan un poquito más, y luego aceptan regalos, y luego ya aceptan viajes a otras partes, y después se convierte que están aceptando dinero para las campañas, dinero
cuando hablo de dinero para las campañas, estamos hablando que hay límites en todos los municipios, en todas las ciudades, hay límites de contribuciones que una persona o que una empresa o que un partido político puede donar a un candidato. Claro que lo pueden hacer, pero hay límites y empiezan violando esa ley. Y luego lo peor que podemos ver de políticos o funcionarios públicos, de que aceptan dinero a cambio del voto. Muchos de ellos están en puestos de confianza, pero de mucho poder. Un ejemplo de eso vamos a ver, amigo mío, un regidor, lo que es más común, un city councilman, como le dicen en California, o un regidor que tiene bastante poder con su voto de otorgar contratos a compañías privadas, y de repente empiezan aceptando que la cena, que esto, que el viaje, y de repente empiezan presionando a estas, vamos a decir, a compañías privadas para que les den dinero, no nomás para las campañas, sino para cosas personales. Y eso, en todo California y en todo Estados Unidos, eso absolutamente no nomás no es permitido, sino es en contra de la ley. Y aquí en San Diego estamos mandando un mensaje muy, pero muy fuerte y muy directo de que el público y nosotros como autoridad no lo vamos a tolerar. Oye, ¿ustedes ya han detenido y procesado a algunos funcionarios que incurren en este tipo de delitos? Naturalmente lo hemos hecho antes. Esto aplica, hay que recordar que tenemos, gracias al apoyo del público, tenemos la autoridad de procesar y consignar no nomás a los delincuentes comunes, sino a políticos, jueces, policías, y lo hemos hecho en San Diego. Durante los últimos 10 años se han procesado, oficiales policíacos, jueces, regidores, todo tipo de personas en puestos de confianza, y lo hemos hecho. Y ahorita no puedo hablar del caso porque tenemos varios casos ahorita aquí en el condado de San Diego, donde estamos procesando a varios políticos por haber abusado por lo menos la acusación, vamos a decir, porque todavía no ha ido a un juicio la acusación, desde que han tomado ventaja y aceptar hacer cosas que no deben de hacer y aceptar dinero que no deben de aceptar. Pues fíjate que aquí han venido vecinos de varias partes de Los Ángeles para denunciar este tipo de irregularidades. Incluso recientemente, aparte del caso de Bell, que fue un escándalo nacional, aquí en la ciudad de Baywood, denunciaron a la alcaldesa que ella en su campaña de reelección pagó dinero para algunas personas para que votaran por ella, y esta denuncia la hicieron precisamente en el distrito de aquí de la Procuraduría aquí en Los Ángeles. Claro. Y yo tengo la experiencia de que cuando tú los criticas, cuando tú los sacas públicamente en algún medio de difusión, a mí en lo personal me han amenazado ya 2 veces, ¿sí? Una de ellas, amenazas de muerte, porque pues no están acostumbrados a que uno los denuncie públicamente, ¿no? Entonces quieren permanecer en la impunidad. Así es de que, bueno, ¿y cuál es el llamado que tú le haces a la comunidad? ¿Y qué teléfono le das a la gente para que reporte este tipo de ilícitos? Claro que sí, gracias por la oportunidad. El llamado es de que estamos en un estado, en un país y en un estado que todo el mundo tiene que cumplir con la ley, incluyendo a los políticos, de que son electos a diferentes puestos. Y el mensaje para la comunidad es de que cuando se den cuenta que haya alguna evidencia directa, alguna información creíble de que algún funcionario público o una persona que ha sido electa a un puesto de confianza, un puesto político, y que están haciendo algo indebido, por favor, tiene la gente que comunicarse con las autoridades, especialmente con la Procuraduría, la Fiscalía, para iniciar una investigación. Nunca vamos a acusar a nadie, a ningún político, hasta que no hayamos hecho la tarea, hayamos hecho nuestro trabajo muy bien, y ya que tengamos la evidencia, los vamos a acusar, a procesar y a consignar. Pero el problema es de que de muchos de los ciudadanos en todo el estado de California, por falta de información, ignorancia o temor, no los denuncian
y estos individuos siguen cometiendo delitos, porque es un delito criminal. Oye, ¿a Entonces, qué teléfono te pueden llamar, Jesse? me pueden llamar al 619-531-3053. ¿Lo repites, por favor? 619-531-3053. En la inteligencia que las denuncias van a ser anónimas, ¿no? Van a quedar en el anonimato. Naturalmente. Oye, y de las quejas que hay en contra de políticos acusados de corrupción, ¿afecta mucho a los políticos latinos? Fíjate que por desgracia sí. Esto incluye a todo el mundo, ¿no? Políticos de todos diferentes orígenes, pero sí afecta a los latinos porque pues hemos batallado tanto para llegar a tener representantes latinos, pero por desgracia con frecuencia vemos latinos involucrados y violando este tipo de ley, pero no nomás los latinos, sino de que personas de diferentes orígenes y culturas, pero sí hemos visto varios latinos involucrados en este tipo de delitos. Muy bien, Jesse Navarro, vocero de la Procuraduría de Justicia en San Diego. Te agradezco mucho tu tiempo y tu información, Gracias. Jesse Navarro. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Están ustedes escuchando Nuestra Gente con Beatriz Riccardi y Paco Mendoza. Continuamos. Pues ahora ya tenemos en la línea a nuestro analista en México, Francisco Rodríguez. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tocayo. Qué gusto saludarte, lo mismo que saludar a nuestra gente y, por supuesto, a mi queridísima Beatriz, que ya ayer lo escuché, pero ya tuve oportunidad de escucharla hace un momento aquí por el enlace telefónico. Pues aquí hablando con un vocero de la Procuraduría que nos habla de la creciente corrupción política aquí en California. Y me recuerda muchos casos que se están viendo en México. Navarro, ¿sí? Estuve escuchando a Jesse Navarro la plática que tuvo contigo. Ajá. Y bueno, pues no hay de sorprender, los sistemas políticos en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte tienen como ingrediente la corrupción. Acá en México, donde se está celebrando precisamente el Año de Hidalgo, que tú ya sabes que el Año de Hidalgo implica sin el que deje algo, se están llevando todo. Bueno, pues en México se dice, y creo que esto funcionaría para todo el planeta, que la corrupción es el aceite que permite que la maquinaria siga funcionando. El que la lubrica. Sí, así es, es una especie de lubricante, ¿no? Si no untas la mano, pues no funciona el trámite. Si no das una mordida o el clásico 10%, que últimamente ha crecido, ya no se da el 10%, ahora están dejando su pedido hasta el 20% por dar un contrato, pues no avanza la empresa. Si tú quieres cobrar, pues tienes que dar también una parte del cheque que vas a cobrar por algún servicio o por alguna obra prestada al gobierno. También al pagador tienes que entrarle ahí con un 10, con un 12, con un 15, y acabo de conocer un caso hasta con un 25% si no nos entregan el cheque. Este problema de la corrupción nos cuesta muchísimo a los mexicanos y les está costando también muchísimo a ustedes allá en los Estados Unidos. Porque hay cálculos de acuerdo a organismos internacionales de que, por ejemplo, en México, acá en nuestro país, la corrupción equivale al 9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que cada punto porcentual del Producto Interno Bruto son 2,000 millones de pesos, algo así como 200 millones de dólares. 200,000 millones de pesos. Sí, como 20,000 millones de dólares. Exactamente. Cada punto porcentual son como 200,000 millones de pesos del Producto Interno Bruto. No estaríamos hablando de cantidades que superan el billón de dólares, de pesos, cada año en corrupción. La corrupción efectivamente está presente de todas partes, pero hay que reparar en algo que venimos oyendo desde hace muchos años. La corrupción tiene dos vías. Es tan corrupto aquel que recibe como aquel que da. Y combatir a la corrupción implicaría, Tocayo, pues un cambio de mentalidad no solamente de los mexicanos, sino en todas partes del mundo.
Mira, por ejemplo, el caso de Grecia. ¿Por qué Grecia se fue a la bancarrota? Pues porque había actos de corrupción por todos lados, compra de equipos por hospitales que se facturaban al gobierno ateniense hasta 460 veces su valor en el mercado. Esto es que un aparato médico, que te podría decir, una máquina de rayos X, costaba en Grecia 460 veces más de lo que podía comprarse para un hospital de la Gran Bretaña. O que había jubilaciones a los 50 años de edad y que había muchísimos, pero muchísimos griegos que tenían 2, 3 y hasta 4 jubilaciones. Una corrupción impresionante que llevó a la quiebra a ese país. Y no nada más en los individuos, sobre todo una corrupción que asusta en la clase gobernante griega. Sí. Y esta corrupción, por desgracia, se reproduce muchísimo en los países de origen latino. Y bueno, ahora estamos viendo que también en los países sajones. Fíjate que hoy hablé con la madre de mi hijo que vive allá en España, la conoces tú. Y entonces ella como ella es doctora, me estaba diciendo de que justamente los quebrantos económicos que tienen ahí en España son muy, muy fuertes y que están sacudiendo fuertemente a la población, y se quejaba justamente del grado de peligrosidad que está llegando la corrupción. Y me dijo, no, lo que pasa es que ya parecemos aquí un país bananero. Entonces yo le dije, oye, recuerda que quienes nos enseñaron a ser corruptos fueron los españoles. Claro, ¿Verdad? La corrupción vino de allá. Claro. Como muchos otros males. El ser humano, Claro. Entonces, independientemente de época histórica, de raza, de religión, de credo, la corrupción es innata en todo. Oye, y acabo de leer una declaración reciente del presidente Felipe Calderón, que dice que con la policía tan corrupta, como se está acreditando cada vez más y todos los días, que es muy difícil tener éxito en el combate al crimen organizado. ¿Qué opinas tú al respecto? Esto forma parte de las muchas justificaciones que comenzará a dar el señor Felipe Calderón para, pues, que no seamos tan severos en la crítica a su fallida guerra en contra del narcotráfico. Habría que recordar que, al menos eso fue lo que a tu servidor decía en casa, que los mediocres no aceptan responsabilidades y siempre buscan culpables. Yo creo que la mediocridad del señor Calderón lo orilla a buscar culpables ahora en las policías municipales. Antes lo hacía en las policías estatales. Y bueno, todo eso para que la responsabilidad que él tiene en la lucha en contra del narcotráfico disminuya, pero no va a ser así. Yo creo que el juicio de los mexicanos, el juicio de la historia va a ser muy severo con el señor Felipe Calderón. Claro. Muy bien, mi querido tocayo. ¿Algo que te quieras despedir, Paco Rodríguez? Pues como siempre, deseándoles que haya buenas gracias y muchas noches, tocayo. Te lo agradezco mucho, Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que se publica en más de 50 diarios mexicanos y que usted puede leer en la siguiente dirección, www.indicepolitico.com. Hasta mañana, mi querido tocayo. Hasta mañana. Muchas gracias. Están ustedes escuchando Nuestra Gente con Beatriz Riccarti y Paco Mendoza. Continuamos. Y ya que estamos hablando de las redes sociales, quiero hacerle notar a ustedes que hemos creado recientemente nuestra dirección en Facebook. Usted puede tener acceso a esta dirección www.facebook.com/Nuestra Gente California. www.facebook.com/Nuestra Gente California. Ahí van a encontrar ustedes los programas del día siguiente. Por ejemplo, mañana temprano lo tienen ustedes a su disposición. Y bueno, por lo pronto ya tenemos en la línea a el terapeuta, al entrenador de vida, José Luis García. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Paquito, pues aquí saludándolos y dispuestos a contestar cualquier pregunta, ¿verdad?, que nos hagan. ¿Qué me cuentas? Pues nada, me planteabas tú esta tarde que hablamos un tema que creo que es muy importante acerca de un niño o una niña que cometió un delito muy, muy serio, muy grave. Y decías tú que esto puede ser de ejemplo para los padres de familia
para llamar la atención de los padres a fin de que estén vigilantes de la conducta de los hijos para impedir este tipo de desvíos de conducta que los pueden marcar para siempre. Sí, definitivamente, porque mira, bueno, pues la historia yo lo vi en la televisión, una situación bastante triste porque dos niñas, 11 años, bueno, pues se pelearon en una pelea así callejera, lo cual desde ahí empezamos con que es una situación ya muy difícil que nosotros no debemos de permitir. Entonces, en esta pelea, pues la niña llega a su casa, o sea, porque bueno, terminaron de pelearse y cada quien se fue para su casa, ¿verdad? Pero esta niña al llegar a su casa empezó con un dolor de cabeza, finalmente se desmayó, la llevaron al hospital y para que terminara pues muriéndose. Entonces, pues lo determinaron como homicidio, según lo que alcancé a oír en las noticias. No estoy bien seguro de cómo está la situación, pero nada de esto hubiera sucedido si tanto la mamá o el papá de una de las niñas o de la otra de las niñas le hubieran enseñado algunas cosas elementales, ¿no? Fíjate que en nuestra cultura como latinos hay veces que les decimos a los niños, sea macho y no se deje, y si alguien le pega, regréseselo. Y bueno, pues esas cosas podría ser que funcionaran allá en mi pueblo, ¿no? En donde pues sí, no hay ley y pues si yo le llamo a la policía, pues va a llegar después de no sé cuántas horas o hasta tal vez ni llegue, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ni modo, hay que defenderse un poquito a la ley de la selva. Pero aquí estando en este país, además de que nosotros debemos de educar a nuestros hijos, de pues darle ciertos conceptos, ¿verdad?, que nos queden claros. Por ejemplo, esta niña, ¿cómo se fue a pelear? Porque el tema entre ellas era que estaban peleando por otro niño que les gustaba, ¿verdad? Entonces, no era razón para que se pelearan. Era para que si los papás les hubieran formado correctamente, les hubieran dicho, bueno, pues si el niño, o bueno, no es que ni siquiera tienen edad de noviazgo, ¿verdad? Pero si quieren ser amigos, bueno que puedan ser amigos, y si no se puede, pues no es algo como para sufrir, para perder el sueño. Y esto nosotros se lo podemos decir a los hijos. Cuando nosotros dejamos que los hijos sean educados por la televisión, que sean educados por las calles, por las pandillas, por los amigos, que muchas veces, bueno, pues no muchas veces, sino yo creo que en todas las ocasiones, los hijos con 11 años, ¿qué experiencia pueden tener? Si hay veces que nosotros con, no sé, 30, 40, 50 años, hay veces que no sabemos qué hacer, ¿cuánto más un niño de 11 años, no? De 10 años, ¿cómo le podemos decir que tome decisiones de esa magnitud? Entonces, ahí es cuando entra la sabiduría de los papás, es cuando entra la experiencia de los papás, las enseñanzas que le transmiten a los hijos, de tal manera que reconozcan una situación que no les conviene. Entonces, no es necesario llegar a los golpes, no es necesario llegar a esas circunstancias, porque mira, pues a esta niña le costó la vida, ¿verdad? Entonces, dentro de las escuelas hay consejeros, si algún niño o niña está molestando a otro, o está molestando a mi hija, pues tranquilamente puede ir con el consejero y reportar la situación, y te aseguro que la consejera tiene que hacer algo. Si no hiciera, pues hay un escalafón, ¿verdad? O sea, la consejera no hace nada, bueno, pues me voy con su jefa o me voy con el director, y si el director tampoco hace nada, pues me voy al distrito y alguien va a hacer algo, porque yo les digo por escrito, y si no me contestan en, no sé, 3, 4 días, depende del condado en donde estén, yo puedo levantar una queja formal en contra de la escuela y obviamente no lo van a permitir. Entonces no es necesario que nosotros permitamos, ni siquiera que aconsejemos a nuestros hijos que lleguen a esas circunstancias, a esos niveles en donde verdaderamente pues están exponiendo aún su vida, ¿verdad? ¿Cómo ves, Paquito? Muy bien. Hoy aquí Beatriz Ricarte quiere hacerte unas preguntas. Adelante. Yo siento que aquí lo que falta también es de que a los padres no se les está dando las herramientas que necesitan pues para hacer todo lo que tú estás recomendando. Y Claro. también quería mencionarte que estuve hablando con una persona que tú estuviste ayudando a través de este programa y Sí. y está muy muy contento con la ayuda que tú le estás proveyendo a él y a su familia, así que
pues siento que tienes que estar más seguido aquí en el programa porque nuestras comunidades necesitan de tus consejos. Bueno, pues como tú sabes, estamos para servirles y sí es cierto, lo que dices, tienes toda la razón. Y es lo que acabo de comentar. Hay veces que tenemos 30, 40 años de edad, 50 años de edad, y bueno, no tenemos las respuestas para todo, ¿verdad? Entonces es cuando necesitamos acercarnos a un profesional, alguien que tenga más experiencia que nosotros, que nos pueda dar un buen consejo para tomar el camino correcto, ¿verdad, Beatriz? Así es. Oye, y en el caso de, por ejemplo, del jovencito o jovencita de la que hablas, ¿tú qué pudieras sugerirle a los padres para que no caigan en situaciones de esta naturaleza? Mira, pues primeramente conocer un poquito más a los hijos, ¿verdad? Porque hay hijos que, bueno, ya son agresivos, ¿verdad? Porque tal vez la vida o los mismos papás los han formado pues así, respondones, violentos, ¿verdad? Que de todo pegan. Y obviamente, bueno, pues los papás si ven que el hijo o la hija es brava o son bravos los hijos, bueno, pues inmediatamente consultar a un profesional, ¿verdad? Porque aquí no está permitido eso de que me caes mal y yo te agarro a cachetadas, ¿verdad? Porque son delitos y delitos muy serios que quedan registrados para toda la vida. Entonces, no debemos de permitir eso. Así es de que cada vez que estemos expuestos a una situación difícil, primeramente, si estamos hablando de la escuela, primeramente ir con el consejero de la escuela. Este consejero seguramente tiene la información necesaria para poder orientar a los papás en problemas con los hijos. Si no tuvieran la confianza o no se sintieran a gusto con las personas, bueno, pues está, por ejemplo, ahorita el servicio que ustedes dan a través del radio, en donde obviamente nosotros les estamos ayudando, aunque hay también, yo sé que hay otros profesionales que están colaborando con esta estación y con este programa, y pues estamos a disposición, ¿verdad? No tienen por qué enfrentarse a las situaciones, estas situaciones tan difíciles, no tienen por qué enfrentarse solos. Oye, Estamos en una comunidad, sí. sí, bueno, fíjate que Beatriz habla de un caso de una persona que escuchó el programa, te escuchó a ti, que tú atiendes de manera gratuita a los interesados. Entonces me gustaría que dieras tu teléfono, por favor. Claro que sí, el teléfono donde estoy contestando cualquier duda que tengan es el 909-973-7979, te lo repito, es Sí. el 909-973-7979 y con mucho gusto les podemos ayudar. Oye, fíjate que también a mí me consta que llamó en una ocasión un joven desesperado porque prácticamente ya estaba a punto del divorcio, pidiendo el apoyo de José Luis. Fueron a ver a José Luis, tuvieron varias terapias y ahora habla para agradecer porque dice que rescataste su matrimonio, José Luis, y eso yo creo que es una recompensa muy interesante que puedes tener tú al saber que estás contribuyendo al bienestar de nuestra gente. Oh, pues qué amable, y me da mucho gusto que lo estés diciendo, porque ese es el objetivo, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? De que, bueno, hay cosas que así como cuando yo no sé cómo reparar mi carro, ¿verdad? Yo necesito ir al mecánico porque el mecánico es alguien especializado y me puede resolver el problema. Bueno, pues también hay otros profesionales para otras cosas, como en este caso, en el divorcio ya es como que lo último que ya cuando entra la desesperación y que ya no hay esperanza, pero no es necesario llegar al divorcio, no es necesario llegar a perder a los hijos, no es necesario nada de eso, ¿verdad? No hay, ¿para qué sufrir? Mejor echa una llamadita, ¿verdad, Paco? A ver, repite por favor tu teléfono. José Luis Con mucho García. gusto. Exactamente, con mucho gusto, soy José Luis García, 909-973-7979. Está bien fácil, hasta para aprenderse los puros nueves, mira, 909-973-7979. Muchos nueves. Esto quiere decir que mañana hay que comprar un billete de la lotería con Con ese puro número. nueve. ¿Eh? Muy bien, José Luis García. Te agradecemos mucho tus conceptos, tu tiempo y estamos en contacto. Muy amable. Buenas Mucho noches. gusto. Gracias, hasta luego. Beatriz Ricarti, muy amable. Angelito Girón. Espero que ya mañana estés mejor, Angelito. Todavía se te ve marchito todavía.
pero ya mañana será otro día. Muchas gracias y buenas noches.